Chamba, del español informal al lenguaje cotidiano. Hola, soy Eva Bravo y esto es El Español de América, el podcast donde hablamos en español y sobre el español. Hoy te invito a que hablemos de trabajo, pero no del trabajo como una institución o del empleo formal. Vamos a hablar de una palabra que en muchos países de América forma parte de la vida cotidiana, especialmente entre jóvenes, entre los trabajadores informales y la clase popular. Sí, estoy hablando de la palabra chamba. ¿Has escuchado frases como estoy buscando chamba, no tengo chamba, me dieron una buena chamba? Si vives o has viajado por México, Centroamérica, Colombia o Perú, seguro que sí. Pero, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Es antigua o es moderna? ¿Tiene un uso formal o coloquial? ¿Y cómo ha logrado extenderse por tantos países con matices tan distintos? Pues vamos a verlo. ¿Qué significa chamba? En su uso más general, chamba significa trabajo, especialmente de tipo temporal, informal o sin contrato. También puede referirse a tareas ocasionales, a trabajos a medio tiempo, oficios e incluso empleos bien remunerados, aunque siempre con una carga coloquial. En algunos países se usa más como un sustantivo, consiguió una chamba, en otros como verbo derivado, chambear, andar de chamba. Y aunque la palabra se considera informal, su uso está completamente normalizado en la vida diaria y en los medios de comunicación. Según el Diccionario de Americanismo, publicado por la Asociación de Academias de la Lengua Española en el año 2010, el término se registra en México, Guatemala y Honduras, en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y también en Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. Y con algunas diferencias de matiz, pero generalmente con un campo semántico compartido por todos estos países. Si nos preguntamos de dónde viene chamba, aquí entramos ya en un terreno complejo. El origen etimológico de chamba no está claro y se han propuesto muchas hipótesis. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia considera que procede del portugués antiguo chamba, pero también se han hecho otra serie de propuestas, como una de ellas es la que lo vincula con una palabra como palabra del caló, de la lengua de los gitanos, donde chamba significaba suerte o golpe de suerte. Es una acepción que aún pervive en zonas de Andalucía y se sugiere en este sentido que la expresión tener chamba podía haber pasado de significar tener suerte a conseguir trabajo, digamos tener la suerte de conseguir un trabajo, por una evolución semántica y un proceso de especificación. Otra teoría ha relacionado la palabra chamba con el inglés chamber, transformando la pronunciación popular en contextos de contacto cultural, como se produce en México, Centroamérica, aunque esta hipótesis realmente no tiene mucho apoyo filológico. Y finalmente, algunos autores como Francisco Moreno Fernández, en su obra El español hablado en América, publicada en el año 2015, indica que puede tratarse de un caso de creación popular, sin un origen único, pero con una fuerte carga social y pragmática. Lo importante no es solo de dónde viene esta palabra, sino cómo ha evolucionado y cómo se ha diversificado en sus significados. Es en realidad la palabra que sirve para designar el trabajo popular. Chamba no es simplemente una manera de decir trabajo, es una palabra que lleva consigo toda una experiencia social del empleo, podríamos decir, la precariedad, la informalidad, la urgencia, la flexibilidad. En muchos casos tiene un matiz de trabajo de paso, de trabajo no profesional, trabajo que no es fijo. Por eso aparece en expresiones como estoy buscando chamba, conseguí una chamba de medio tiempo, es una chamba dura pero paga bien. También genera derivados como chambear, el verbo chambista, el que busca chamba, ¿no? O sin chamba, con el significado de desempleado, ¿no?
El verbo chambear está ampliamente difundido y registrado en diccionarios de uso como el Diccionario del Español de México, publicado en el año 2010 por el Colegio de México. Y forma parte este término del español urbano y joven. Uno de los elementos precisamente que ha favorecido la extensión de chamba es su arraigo en el habla juvenil y urbana. La palabra aparece en letras de canciones, en diálogos de películas, redes sociales, en todo el lenguaje mediático. En países como México, El Salvador o Colombia, es común escucharla en entrevistas, documentales, noticieros, como parte del léxico cotidiano. Su tono es informal, pero no es una palabra vulgar. Podemos decir que es una marca de cercanía lingüística. Y eso hace que chamba sea un ejemplo perfecto del español en uso, una lengua que se adapta a las realidades sociales, que integra nuevos sentidos y que construye comunidad precisamente a través del lenguaje. ¿Y qué dicen los diccionarios? Pues la Real Academia Española, en el Diccionario de la Lengua Española, la última edición del 2014, incluye chamba con varias acepciones. Como sustantivo coloquial, en América Central, México y Colombia, con el significado de trabajo ocasional o de poca estabilidad. Y también con otra acepción, con el significado de suerte o golpe de suerte, esa acepción de origen andaluz que mencionaba antes. El Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua define chamba como trabajo informal, generalmente de baja calificación y temporal, y confirma su uso extendido en múltiples registros. Y también el Diccionario del Español de América Central, publicado en San José por la Universidad de Costa Rica en el año 2005, consigna chamba y chambear como parte del léxico común en contextos laborales, especialmente en estratos populares y medios. Te recomiendo que busques estos diccionarios y compruebes el significado de la palabra chamba y que comentes si usas esta u otras palabras para hacer referencia a esa forma de encontrar trabajo de carácter un poquito informal. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio del Español de América. Hoy hemos visto que las palabras también trabajan y que chamba no solo significa empleo, significa creatividad lingüística, adaptación cultural y realidad social. Puedes encontrar más información sobre este y otros contenidos en mi web ebravo.es. Nos escuchamos muy pronto.